Bienvenidos. En esta tercera entrega del especial El futuro de la CAN, contamos con la presencia de Marco Romero. Él es director y docente del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien analizaremos el proceso de integración andina desde una perspectiva económica. Marco Romero es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Además es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Bienvenido, Marco. Chus. Uno de los objetivos en lo económico del Pacto Andino, ahora Comunidad Andina, era reducir las asimetrías entre los países miembros y los déficits comerciales de los países más vulnerables, en este caso Bolivia y Ecuador. ¿Se ha logrado cumplir con ese objetivo? Definitivamente no. O sea, es indudable que el proceso de integración andina nació con objetivos muy ambiciosos que planteaban la construcción de no solo una zona de libre comercio, sino una unión aduanera, sino de un mercado común y de avanzar hacia un proceso de integración plena. En ese caso, el objetivo de reducir las asimetrías y de estimular una dinámica productiva regional mucho más sólida se habría logrado. Pero como conocemos, el proceso se estancó en la fase de unión aduanera y no ha avanzado posteriormente. En consecuencia, han existido otros factores que han estado actuando en la región y que mantienen las asimetrías existentes y que difícilmente pueden ser logrados solamente con la integración. Es decir, el proceso de convergencia de las economías latinoamericanas debería llevar a una unificación o una aproximación de los modelos de desarrollo, lo cual no ha ocurrido. Este estancamiento del mercado común andino, ¿por qué se ha producido? ¿Por qué no se ha podido llegar al tema de la cesión de soberanía aduanera como lo ha hecho la Unión Europea? Básicamente por los efectos de las crisis económicas en la región en las últimas 3 décadas, por las distintas opciones de modelos de desarrollo y de esquemas de política económica y de alineamiento internacional incluso de los países miembros, y también por el desmembramiento con la salida de Venezuela y el que ha llevado a una debilidad creciente del proceso. ¿En qué medida el desarrollo del comercio intrarregional ha permitido una dinamización del sector productivo entre los países miembros de la CAN, especialmente de los más vulnerables? Es indudable que ese es uno de los logros del proceso de integración andina. En la actualidad tenemos un flujo de comercio intrarregional que se aproxima a los 10.000 millones de dólares, que si bien constituye alrededor del 9-10% del comercio total, por lo tanto está lejos de los porcentajes alcanzados en otros procesos de integración como el europeo, donde tenemos prácticamente el 66%, o del centroamericano, donde estamos cerca del 30%, pero constituye, no obstante, un avance y se han generado mercados para varios productos en la región que fundamentalmente se comercian desde Colombia y desde Perú como los socios más grandes del proceso, pero también ha beneficiado al resto de países. En este contexto, ¿cómo entender la decisión de Bolivia de adherirse al Mercosur? O sea, el hecho es que Bolivia, por su situación geográfica, por sus comunicaciones y nexos en términos de carreteras, de transporte aéreo, y por su mediterraneidad, no tiene grandes posibilidades de expandir sus flujos comerciales hacia miembros de la CAN como Colombia o Venezuela anteriormente, e incluso el transporte resulta bastante caro hacia Ecuador. En consecuencia, la dinámica comercial boliviana ha estado centrada por un lado en su comercio bilateral con Perú y por su proximidad con los países del Mercosur, fundamentalmente Argentina y Brasil. En consecuencia, es claro que esa bipolaridad boliviana en términos comerciales y su carácter de bisagra que algunos señalan de los procesos de integración en la región le lleva a tratar de aproximarse a ese Mercosur.
¿Cuánto ha afectado al proceso de integración andina la polarización de los modelos económicos y políticos entre los países miembros? Es indudable que esa polarización, esa diversidad de modelos económicos y de alianzas internacionales, como había señalado, y de opciones de política económica, apostando a un esquema más abierto, más liberal, más vinculado al proceso de globalización, como es el caso de Colombia y de Perú, o de los gobiernos de Colombia y Perú, ha significado que en la práctica se socaven algunos avances regionales en términos, por ejemplo, de la negociación conjunta con otros bloques, como la Unión Europea, con el propio Mercosur. Ha significado también que se socave la posibilidad de lograr la unión aduanera, por cuanto el arancel externo común, o que nunca llegó a efectivizarse completamente, chocaba con esos objetivos de una apertura unilateral en el caso de Perú y más negociada en el caso de Colombia, con otras contrapartes comerciales importantes como los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces eso impidió el logro del arancel externo común y también ha minado algunos de los avances, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, en temas de negociación conjunta, los temas ambientales, de los temas de biodiversidad, etc. Entonces, simplemente esta polarización de los esquemas de política económica lleva a que existan varios esquemas de política económica que dificultan la homogeneización y la generación de una política exterior común y también una política económica conjunta, ¿no? En el contexto de esta decisión boliviana, ¿cómo podemos entender las dinámicas de comercio entre los países miembros de la CAN con los del Mercosur? ¿Es posible pensar en el mercado común sudamericano? ¿Existe complementariedad entre ambos bloques? Es evidente que sí existen ámbitos en los cuales puede existir complementariedad, pero también es muy claro que hay algunos gobiernos, digamos algunos ámbitos, algunos sectores de la producción de nuestros países que se verían afectados por una negociación inadecuada con el Mercosur. O sea, los limitados esfuerzos de desarrollo industrial, por ejemplo, en algunos sectores de nuestros países, sufrirían muy duramente en el caso de una negociación mal hecha con Mercosur y con la potencia que significa la producción manufacturera brasileña y en menor medida argentina, amenazaría a esos sectores. Entonces, no obstante, desde luego que hay espacios importantes de convergencia y ese me parece que es el desafío principal, o sea, encontrar los núcleos de convergencia económica, sectorial, el modelo de sustitución competitiva de importaciones que impulsaba Brasil y que no termina de cuajar, que en parte se lo ha aplicado con Bolivia, generalizado al conjunto de la región, podría ser, por ejemplo, un factor dinamizador de los intercambios entre los dos bloques y que incorporaría no solamente flujos de inversión y de comercio, sino también de complementariedades tecnológicas y de aproximaciones inexistentes al momento y que muy difícilmente se las ve. O sea, la base de ese desarrollo serían inversiones de empresas brasileñas en los países andinos para generar exportaciones hacia el mercado brasileño, que ahorita se están importando, de otras regiones del mundo, Estados Unidos, del Asia, y que muy claramente pueden ofrecer los países latinoamericanos. Pero claro, se necesitan los procesos de inversión y la negociación que asegure el acceso a ese mercado, ¿no? Ese inmenso mercado brasileño. El desarrollo de otras iniciativas de integración en el ámbito sudamericano, como la UNASUR, el Mercosur, la CELAC, el ALBA, menoscaban de alguna manera los logros económicos alcanzados por la CAN. En términos económicos no directamente, pero sí me parece que demuestran insatisfacción con los esquemas preexistentes. O sea, si la CAN o el Mercosur presentan, como efectivamente es la situación actual, problemas económicos, problemas de convergencia, problemas de diferencias de modelos y de aproximación a la política económica, si no hay avances y profundización significativa en el proceso de integración, es claro
que los países buscan generar nuevas iniciativas y allí deben situarse el tema de UNASUR y el tema de CELAC, fundamentalmente. ALBA considero que no es un proceso de integración, es una alianza política regional que incorpora algunos elementos de carácter comercial o de inversiones, pero que en forma marginal. Su eje fundamental es una alianza política y un posicionamiento internacional claro en términos de política exterior. En ese sentido, el surgimiento de CELAC y UNASUR, a mi modo de ver, más que mostrar un fortalecimiento de los procesos de integración en la región, muestran cierta insatisfacción con los esquemas existentes. Ahora bien, en el plano económico, sin embargo, en ambas opciones, en UNASUR y en CELAC, no se han planteado hasta el presente iniciativas nuevas en el plano económico y comercial, salvo quizás los temas de la nueva arquitectura financiera regional, donde está el tema Sucre, el tema Banco del Sur, que son propuestas eminentemente integradoras, necesarias en el contexto de la inestabilidad financiera generalizada en el mundo, pero que requieren un elevado grado de confianza y de voluntad política que al momento todavía no ha cuajado. Y por eso tenemos que esas instituciones, esas iniciativas todavía no se han concretado, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál entonces sería el futuro de la CAN? La CAN enfrenta un desafío existencial, a mi modo de ver, en la medida en que, en caso de concretarse la salida de Bolivia, que al parecer no se daría en forma catastrófica, en forma caótica, eso amenazaría al conjunto, porque ya un proceso con 3 países, 2 de los cuales estarían poniendo buena parte de sus esfuerzos más bien en la Alianza del Pacífico, o como Colombia y Perú, efectivamente ya no tendría mayor sentido. Lo que me parece crucial de señalar es que, como algún político señaló hace algún tiempo, la integración andina no es una opción, es un destino, porque físicamente estamos contiguos y así lo vamos a estar siempre. Los desafíos geopolíticos globales de temas como el cambio climático, como las amenazas de redes internacionales de narcotráfico, de delincuencia, de tráfico de armas, etc., son amenazas para el conjunto de los países y generan amplios espacios de cooperación y de interacción conjunta. Las mismas repercusiones de los procesos de crisis y económica en la región y la dinámica reciente de los flujos comerciales intrarregionales, que muestra una tasa de crecimiento más alta que, por ejemplo, los flujos de comercio hacia el resto del mundo, abren expectativas de que sí hay posibilidades de profundización de las interdependencias, sí hay posibilidades de dinamización de la regionalización, sí hay posibilidades de plantear proyectos conjuntos en sectores dinámicos como el turismo, como el de biotecnología, como las respuestas al cambio climático, pero básicamente esos desafíos, esas posibilidades de consolidación del proceso regional andino van a pasar por unas exigencias de un liderazgo que tenga una visión, un liderazgo político básicamente, que tenga una visión de más largo plazo, que pueda entender la necesidad de consolidar el único aspecto que nos permite superar las debilidades que individualmente tenemos, que es esta cooperación conjunta. Agradecemos la presencia de Marco Romero en esta tercera entrega del especial El futuro de la CAN. Gracias. No.